No me quiero ir por la tangente porque tenemos muchísimo material para hoy y ya nos metemos de lleno en el comentario porque, como decíamos, son días agitados, hay un clima bastante crispado para La Libertad Avanza, que por estos días está entre la corrupción, entre el nerviosismo y los manotazos de ahogado, porque han pasado muchas cosas por estos días. Pero para comenzar, vamos a detallar brevemente lo que ha ocurrido por los últimos días. Recién hablábamos de que José Luis Esper, finalmente dio, si se quiere, algunas declaraciones. En realidad no aclaró mucho, sino que se hundió él mismo porque se contradice, cada vez que habla se contradice en lo que dijo anteriormente. Pero finalmente bajó su candidatura. Recordemos que él estaba encabezando la lista de La Libertad Avanza como candidato a diputado. Se bajó de esa candidatura y también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que era uno de los pedidos que se le venía haciendo. Luego de varios días y de no poder sostener un discurso, hubo muchas cosas. Por un lado, el miércoles por la noche, si no recuerdo mal, porque pasaron tantas cosas en estos días que uno a veces se pierde cronológicamente. Pero si no comento mal, el miércoles por la noche apareció un video de él, a oscuras, leyendo, aparte leyendo mal. Sí, chicos, miércoles a la noche. Ni siquiera podía leer el texto que le habían escrito, con mucha verborragia y explicando su supuesta relación con Fred Machado, explicando que en realidad existió este viaje que él agradeció en plena campaña del 2019, pero que luego de eso la relación fue estrictamente laboral, que habían contratado sus servicios como asesor. Queriendo explicar un montón de cosas que, vuelvo a repetir, se contradecían con lo que dijo previamente en otras entrevistas. Y algunos lugares, algunas frases que por lo menos dan lugar a hacerse la pregunta, cuanto no la hipótesis de una de las excusas que esbozó por estos últimos días es, yo hacía un asesoramiento para una minería, resulta que no solo no hizo el trabajo de la minería, sino que también conocimos que, no tenía experiencia en la minería, José Luis Espert. Y luego, comenzó otra vez, a ver cómo ensayó una pirueta de, me hicieron un adelanto, pero vino la pandemia. Conclusión, un narco te hizo un adelanto por un laburo que no fuiste a hacer. Y uno, claro, por lo menos ahí, cuando conecta con el hecho de que le balearon la chata, y Lilia Lemoyne, antes de volver a bancarlo, claro, al profe Esper, dice, pasa que Esper una vez le robó guita a un narco. Como que por lo menos uno empieza a hacer conjeturas, que claro, por supuesto, si esto tiene... preguntas. O que empieza a hacer preguntas, esto sin duda tendrá su claridad y contundencia en los estrados judiciales, porque la causa en Estados Unidos sigue avanzando. Se espera ya que Fred Machado sea extraditado. Así que, por lo menos en esto de lo que tenemos que hacer bien los periodistas para darle claridad, cuando vamos haciendo la cronología de los hechos y atando también algunos hechos. Así que claro, algunas de las explicaciones que iba ensayando en esto de cómo me voy acomodando. Pero claro, era para además, peor. Él dice que no tenía noción o no tenía conocimiento de las actividades fraudulentas de Fred Machado y había utilizado en muchísimas ocasiones los vehículos que le había cedido Fred Machado. Aquí hemos hablado la semana pasada de que en plena campaña balearon una de las chatas que él manejaba con la cédula que le cedió precisamente Fred Machado. ¿Eso no te hace ruido? A ver, y después utilizó un montón de veces los aviones. Amigos, si te dan una cédula para un auto. Él pecó de ingenuo, claro, dice. Si una persona que en ese momento se presentaba candidato a presidente es así de ingenua, supuestamente, claro,
en qué situación estábamos si los resultados hubieran sido otros. Pero bueno, como tenemos mucho material, vamos a pasar primero, te pido Gasti, el video número 1. Este es un fragmento que seleccionamos del descargo del video que hizo José Luis Esper, leyendo lo que le habían redactado. Bueno, acá habla precisamente de esa relación laboral en la que contratan sus servicios como asesor, que bueno, habla de la pandemia, que la pandemia suspendió esto, pero lo escuchamos a él y lo analizamos atentamente. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado. ¿Cuánto acting? No lo puedo creer que Machado hacía esas cosas. Quedé choqueado. Por favor. Jesucristo. Que le den un premio a la actuación. Bueno, como para el Oscar no estamos, posiblemente estemos más para ir a dar explicaciones a la justicia, don José Luis, pero no nos queremos adelantar con nuestro análisis porque si ya tenemos el siguiente videito, porque el spoiler de esta situación lo da el mismo Fred Machado. Lo escuchamos y continuamos. Cuando yo llego a Argentina, lo voy a ver a Esper y le digo, mirá, José Luis, le digo, vos, por lo que veo, te conoce más la gente, que me pasó esto y esto. Me siento yo en la mesa con Esper, con la mujer, yo comiendo una banana, me comí una banana Esper. Claro. Y mi tipo asombrado. O sea, Esper se entera por vos, no se entera por los diarios de tu de la acusación que te... Vos le contás, le dices, che, me están acusando de esto. Y eso es un dato. Claro. ¿Y yo qué pasa? ¿Y qué sé lo que va a pasar? Le digo. Claro. Y me dice, no, pero yo te creo. Me dice, yo te creo. Y, no, él dijo te creo. Ok. Sí, él me dijo te creo. Lo raro es que te negara, ¿no? Eso no se termina de entender. ¿Por qué te negó si había sido un claro aportante? ¿Te había pedido ayuda? ¿Vos le contaste de primera mano que tenías esta acusación por narcotráfico? Es decir, no se termina de entender qué le pasó. Yo le cuento en marzo del 21, cuando estoy en Argentina, le cuento que me pasó esto, el tipo dice, no, yo te creo, me dice, y ahí me dice algo que yo hasta el día de hoy no sé cómo interpretarlo. Yo no sé si me dijo, ¿con vos me inmolo? O por vos, o a mí me inmolan, o por vos me inmolan. Uf. ¿Con vos por vos me inmolo o a mí me inmolan por vos? Como diciendo por vos, no, yo por vos, ¿viste? Yo me pongo en la soga porque yo te defiendo, o, ¿viste? Flaco, a mí me van a matar. Yo creo que fue lo segundo. Esta es la palabra de Fred Machado, que por estos días dio varias entrevistas. Recién escuchábamos a un expert diciendo que quedó choqueado cuando vio en los medios
que Fred Machado estaba siendo acusado y tenía una causa por narcotráfico, por lavado de dinero, entre otras acciones, entre otros ilícitos. Y acá tenemos la palabra de Fred Machado, que dice que él mismo le contó y que, según lo que cuenta Machado, Esper le dijo que confiaba en él. Esto como para ir viendo también las distintas versiones que van apareciendo. Pero esto no concluyó aquí. Antes de bajar su candidatura, José Luis Esper estuvo en varios medios dando entrevistas, contradiciéndose, volvemos a repetir, porque si uno escucha las distintas entrevistas que fue dando, en todas dice algo absolutamente distinto, hasta que finalmente reconoció la relación con Fred Machado. Y una de las entrevistas que dio fue donde hizo un descargo, donde habló de cómo lo están persiguiendo a él y cómo están atacando a su familia. Hay muchísimas cosas para analizar acá, pero te pido, Gasti, ya si podemos pasar el video, escuchamos qué era lo que decía y lo analizamos. Nuevo refrito de la causa esa inventada, ahora esto. La verdad, en algún lugar roto, afortunadamente la cabeza es fuerte y hace que siga adelante, porque creo que lo que está en juego es muy grande, muy grande. Si nos caemos, si nos debilitamos, están los orcos esperándonos para comernos crudo y no se lo podemos permitir. No podemos entregarle la última oportunidad que tenemos de ser un país razonable a estos hijos de puta, de los kirchneristas. Entonces, por un lado, mentalmente, con todo, adentro, yo personalmente te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible. Bien, esta entrevista la daba con Gabriel Anelo, con el periodista Gabriel Anelo en Radio Mitre, donde... Otro que auspicia de prensa. Otro que auspicia de prensa, totalmente. Mirá que estaba de local para jugar, ¿no? Les podía haber dicho. A ver... José Luis, no podemos pasar de Cárcel Oval a hacer este llanto. Claro, sí. Quien su eslogan es cárcel o bala para los delincuentes, bueno, ahora diciendo que hay una persecución hacia él y su familia. Pero acá me gustaría recordar varios casos, porque como siempre digo, la memoria a veces es corta para todo lo que pasa, pero José Luis Esper está hablando acá de una persecución, no solamente hacia él, sino hacia su familia. Y yo quisiera recordar dos situaciones, porque si hablamos de persecuciones, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la persecución que hubo hacia la persona que tiró excremento en su casa, frente a su casa? Porque de esa chica publicaron todos los datos, a qué se dedicaba, con quiénes se juntaba, con quién trabajaba. Creo que, si no me equivoco, durante 2 semanas o un poquito más fue el tema de conversación. Sí. Que era una funcionaria de Kicillof. Incluso su madre salió a dar algunas entrevistas por la persecución y el hostigamiento que había, que decimos, lo que hizo está mal, arrojar excremento estuvo mal, pero la persecución que hubo detrás estuvo peor aún. También recuerdo por esos días que lo que se pedía era que por favor se notificara a las familias, a autoridades médicas, porque había sido encerrada sin la más mínima garantía, y luego es la madre quien pide en los medios que tenía problemas de salud como para transitar el encierro en la forma que la estaban haciendo transitar. Exacto. Entonces, esas cosas pasaban cuando uno repudiaba, repetimos, no creemos que sea la mejor manera de ir a tirar mierda a la vereda de la casa de un diputado, de un narcodiputado, pero que si hay algo que no se puede jactar Esper, es de que ha sido un tipo que cumplió por las garantías. Ojalá
todas esas garantías que él prometió avasallar y con las que no cumplió, ojalá se las apliquen ahora en el debido proceso que deba transitar. Uh-huh. Y otro caso más que recordamos, y ya con esto cierro esta parte, es el ataque sistemático que expone él y que impulsa él, por ejemplo, hacia Florencia Kirchner. Recordemos que hace un tiempito estuvo él dando una charla en una universidad donde los mismos alumnos lo increparon cuando él atacó nuevamente a Florencia Kirchner, que ya había sido atacada previamente cuando era menor de edad. Así es. Bueno, decíamos, una situación de Spert que cada vez se va complicando más, ya no parecían que ya muchos de los caminos, digamos, ya las excusas van cerrando, van siendo descartadas. Sí, Gasti, ya te pido tener a mano el videito número 4, porque en el día de ayer, esta oficina del presidente, que no es un órgano oficial ni nada, es una red social, básicamente, pero una red social que, bueno, emite los comunicados oficiales, bastante mal redactados. Vendría bien ahí un periodista que le paguen bien para redactar. Emitió un comunicado oficial en el cual dicen que desde la Ciudad de Buenos Aires, en el día 7 de octubre, que informan que el gobierno nacional, bueno, tomó conocimiento de cuál es la situación de la extradición de Federico Andrés Machado, Fred Machado, y que el presidente ya instruyó rápidamente a Cancillería, Secretaría Legal y Técnica, la Jefatura, para comenzar con el trámite correspondiente, porque va a ser extraditado finalmente Fred Machado. Pero antes de que salga este comunicado, nos enteramos de manera casi casual e involuntaria por parte de un periodista que antes del comunicado, bueno, se ve que la ministra Bullrich estaba tan preocupada por el caso que ella misma fue a pedir explicaciones, pero sin querer queriendo, como diría el Chavo, le pidió explicaciones a la persona equivocada. Se equivocó de número. Bueno, ¿quién no tiene por ahí agendado? ¿Quién no tiene por ahí agendado una persona con el mismo nombre o tal vez casualmente el mismo nombre y apellido? Bueno, en la semana, Bullrich, queriendo meter mano en el tema Machado, sin querer queriendo, marcó el número equivocado. Vemos el siguiente video y continuamos. Doctor, ayer me suena el teléfono, en el caller ID de mi teléfono, sí, aparece Patricia Bullrich. ¡Qué lindo! Yo digo, ¿qué pasa? Porque hace un tiempo que no tenemos el vínculo más fluido con la ministra de Seguridad. Sí, por supuesto, he hablado varias veces con ella, por lo tanto tengo su teléfono y la tengo registrada. ¿No habrá sido su nieto? Bueno, de entrada podría haber pensado eso yo, ¿no? Porque... Aparte eran 8:15 de la mañana. Ajá. Veo en mi caller ID eso y digo, ¿qué pasa? Que me está llamando la ministra de Seguridad. Sí. Entonces atiendo. Le digo, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Y directamente me dice, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escúchame, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo viene el tema de la extradición de Machado? Le digo, Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, sí, que es el fiscal de la Procunar, el fiscal que investiga delitos narcos, que se llama Diego Iglesias. Se pone muy nerviosa, porque yo la verdad se la tenía que haber seguido. Sí. Se la tenía que haber seguido, porque si se la seguía, averiguó un poco más qué quería saber exactamente. Entonces me dice, no, y veo que se ríe. Disculpame, me dice, así como varias veces. Le digo, no pasa nada, quédate tranquila. Te mando un beso grande, beso, chao. Quería hablar con Diego Alejo Iglesias. Claro. Yo soy Diego Sebastián Iglesias, pero fue un momento realmente muy, muy bueno. Bueno, gente, esto no es un chiste. Puede pasar, ¿no? Aunque parece un chiste, puede fallar, te podés equivocar de persona. Se equivocó Diego Iglesias. Bueno, cosas que pasan. Por eso ¿Qué le va a hacer? hablábamos al inicio del comentario Claro. del clima crispado que hay en La Libertad Avanza, porque entre el nerviosismo y los manotazos dadados, bueno, pasan estas cosas que la ministra de Seguridad se equivoca al marcar un número. Bueno, quería llamar a un fiscal. Total normalidad, digamos. Quería llamar a un fiscal y terminó con un periodista, digamos, qué sé yo, cositas que pueden pasar, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que en la catarata, ¿no?, de estos hechos que vamos intentando ordenarlos, como bien decías, ¿no?,
al inicio, a veces no tenemos un día de perro, ¿no? Y en 24 horas ya vivimos como si fueran 7 días. Bueno, teníamos entonces las excusas de Spert, Machado que mismo Machado lo contradice, Spert se va a llorar un rato a la radio. Eso fue, lo de Spert llorando en radio fue el sábado, ¿no? Da su comunicado diciendo, no podía creer las cosas en las que andaba Machado. Bueno, eso habrá sido mitad de la semana pasada, entre miércoles y jueves. El viernes, que aquí no lo traemos, pero lo traemos a colación, a la memoria, el viernes se fue a Olivos, Spert, a poner su renuncia a disposición. No, bueno, sin tener mucha precisión, pero lo que trascendió es que Milei no se la habría aceptado. Otras fuentes dicen que, bueno, que en realidad Spert la presentó, pero después que hablando dijo, bueno, ¿sabes qué? No te la presento, me la llevo a la renuncia. Y fue el periodista Eduardo Feynman quien tuitea, se baja Spert, y Spert a la noche tarde le responde, no me bajó nada. El sábado llora un ratito en la radio, y el domingo, y ahora sí, Gasti, ya te pido la captura, la número 5, y el domingo a la noche nos tuitea que para que la Argentina siga creciendo, que en un acto de no sé qué sé yo, de honestidad o lo que sea, que va a dar un paso al costado. Así que miren todo lo que pasó en esa semana. Publica el video que no lo conoce a Machado. No le responde a Feynman que no se va a bajar nada. Claro. Se va a llorar a la radio y el domingo nos dice que al final se baja. Por la Argentina da un paso al costado, nos decía José Luis Spert. Vamos a leer. Quienes nos están escuchando desde la radio, les pedimos que se vengan al canal de YouTube. Esto por lo menos un pedacito, porque la explicación sigue, ¿no? La explicación es larga. Pero bueno. Pero él dice que por la Argentina da un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones, la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos, decía José Luis Spert en este largo tuit. Y vuelve a repetir que esto se trata de una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando, decía, a diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. Qué generoso. Bueno, se ve que Machado ya le soltó la mano y se acopla a lo que dice Spert y tampoco tiene nada que ocultar, así que lo extraditan para Estados Unidos. Veremos, eso va a estar interesante de seguir. Sí. Seguramente tendremos algún otro hecho que haga estallido, pero a seguir eso porque ya tiene a la socia que hacía la contabilidad trucha, la tienen presa. Hablamos de Debra Link, Erwin Mercer, ¿no? Que el año pasado, el miércoles pasado hicimos un poco el mapita. Pero todo esto, porque ahora que se baja Spert, estamos viendo cuál es la danza de nombres. Recordemos que tiene un poquito más de 2 semanas la Libertad Avanza para ver qué Joraca hace. ¿Por qué decimos un poquito más? Porque es el 26. Estamos 8. Un poquito más son literalmente 3 días. Así que son 18 días con los que la Libertad Avanza tiene que ver qué hace. Bueno, algunos dicen que ya tiene que estar Karen Reichard, así lo dispuso también la jueza de la Cámara Electoral, pero como es un gobierno que nos tiene acostumbrado que tensa todos los límites, están queriendo poner otro nombre, aunque ya hayan tenido la jueza explicando esto. Claro, recordemos que Karen Reichard está segunda en la lista, estaba segunda. Y en tercer lugar estaba Santilli, que lo que quieren desde la Libertad Avanza es que quede en primer lugar en lugar de Spert. El tema es que acá se abren 2 cuestiones. Por un lado, esto que está dictaminando la justicia de quién tiene que pasar al primer lugar. Por un lado, la fiscal electoral dictaminó que es Karen quien tiene que pasar al primer lugar. Pero ahora el que toma la decisión final es el juez Alejo Ramos Padilla. Y por otro lado, otro conflicto que surge acá
es qué pasa con las boletas, porque las boletas ya se imprimieron, gente. Claro. Entonces ahora quieren reimprimirlas, lo cual significaría un costo muy elevado en un contexto de crisis económica y social, donde el gobierno usa su muletilla, su eslogan de que sacó 12 millones de personas de la línea de la pobreza, y que es algo que no lo vemos por ningún lado, que me encantaría preguntarle dónde están esas 12 millones de personas, porque, por ejemplo, aquí en Rosario se triplicó la gente en situación de calle, Sí. y la que pide ayuda alimentaria. Y esto replíquenlo en distintas ciudades y provincias del país, por ejemplo. Y en este contexto te hablan de que quieren reimprimir las boletas. Bueno, boletas que nos decía Guillermo Francos en una entrevista que le daba al canal TN el año pasado, que con esto daban un paso en la eficiencia, en la administración del Estado, que la gente se iba a ahorrar muchísimos gastos que los pagaba a través de impuestos, porque ahora con esta boleta única de papel, bueno, quienes siguen costos, y salió una nota muy interesante por estos días de El Economista, del diario El Economista, digamos, no estamos hablando de ni del Destape ni de la Izquierda Diario, que quienes hicieron un poco de economía, ¿no? Del tema electoral, decían, che, esto va a ser mucho más caro. Mucho más caro. El tema de la BUP, la boleta única en papel. Gasti, ya con esto te pido la captura número 6. Porque tomando estos datos, los colegas del medio del Grito del Sur hicieron un laburito en el cual sistematizaron la información. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Hicieron un ejercicio de cuánto costarían algunas de estas, algunos de todo este gasto, ¿no? Que Franco nos decía, che, va a ser más barato, va a ser todo más rápido. Bueno, ahora que no sabemos qué hacer con la cara de expert, que si la reimprimimos, que si no la reimprimimos. Bueno, pero aquí estamos viendo lo que ponían los chicos del Grito del Sur en sus redes. Sí, vemos la imagen, 15.000 millones de pesos es el costo estimativo hoy para reimprimir estas boletas y sacar la cara de Esper. Equivale, por ejemplo, al pago de 37.845 jubilaciones mínimas. Por ejemplo, que los jubilados, como siempre decimos, son uno de los sectores más golpeados. También equivale al pago de 10.000 salarios docentes, otro sector completamente golpeado en el brutal recorte del gobierno nacional y también provincial, hay que decirlo. También esto implicaría, por ejemplo, el presupuesto para construir 2 campus universitarios. Estos 15.000 millones de pesos que se utilizarían para reimprimir las boletas. Y equivalen a 20.000 tratamientos anuales, por ejemplo, para personas con discapacidad. Otro sector golpeado y atacado constantemente por el gobierno. Entonces, plata hay, chicos. Me estás diciendo que si no se hubiese cambiado... O sea, quiero para pensar otra línea. Si no se hubiese cambiado a este sistema, podríamos financiar otra cantidad de cosas. Exacto. Por ejemplo. Ah, bien. Ay, me cerró. Entonces, la otra muletilla, no hay plata. Bueno, no hay plata para lo que no quieren que haya plata. Hay plata. Bueno, vamos Está mal distribuida. Esas cuestiones que cuando uno dice, che, hay que redistribuir un poco para un lado. Claro. Bueno, no sé, como que se viene... Como que el fantasma del comunismo no vuelve a recorrer el mundo. Bueno, pero esto se anunciaba con un videíto, me llamamos con el próximo material, que era la promoción de la boleta única de papel, la BUP, como la van a ver abreviada por su sigla, en el cual nos decían, bueno, lo sencillo que iba a hacer, pero detrás de esta sencillez, ¿no? Para el acto eleccionario, bueno, mucho gasto por parte del Estado Nacional para una cantidad de cosas que se podían destinar como las que recién vimos. Pero de esta manera, ya si tenemos el video en pantalla, el gobierno nacional promocionaba, ya teniendo sancionada su ley de boleta única de papel, lo que iba a ser este nuevo sistema, que lo vamos a estrenar o que lo vamos a usar por estos días en las elecciones generales. Desde hace 215 años somos libres y elegimos nuestro propio destino.
Pero hace demasiado tiempo lo elegimos con el mismo sistema. ¿Cuántas veces escuchaste esto? No, estamos esperando acá, nadie nos dijo nada, una hora, ¿no? Un sistema electoral que ya no va más. Está pensado para la complejidad, para la trampa. No hay boleta, van a tener que desgraciadamente poner el voto en blanco. Hoy, por primera vez en un siglo, cambiamos el sistema de votación. El 26 de octubre, votamos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Más simple para votar, más simple para elegir, nos decían, en este video donde promocionan la boleta única. Que, volvemos a repetir, la vendían con bombos y platillos. Y bueno, acá estamos viendo realmente a lo que los costos que equivalen la impresión de esta boleta única en papel. Bueno, esto, volvemos a decir, en nombre de que el Estado va a ser más eficiente, va a ser más transparente, va a poder ahorrarse muchos gastos. Perdón, me causa mucha gracia escuchar la palabra transparencia en ellos, porque fíjate que recién Esper la usó un montón. Sí. Es como No, bueno, eso, demasiado. no, bueno, eso es tremendo. A ver, hicimos como siempre decimos, para el día que tenemos de la semana, hicimos una selección de material, un resumen con lo que le vamos añadiendo, más los videos que lo van complementando. Pero era muy gracioso. Digo gracioso porque uno elige por ahí no llorar a esta altura, pero cuanto no, muy bizarro, que conocimos un video de José Luis Espert en la casa de Fred Machado, ¿no? Y como si fueran dos tontos enamorados, un José Luis Espert tirado al borde de la pileta, grabando videos que le agradecía, que lo lleve de viaje para acá, para allá. Entonces, Espert, que hacía las comparaciones de nunca te tomaste un remis. Bueno, parece que digamos, no era solo un remis el de Machado, sino que tirando del hilo, bueno, vamos dando cuenta que hay muchas cosas para explicar. Repito, tengamos en cuenta que ayer se comunicó oficialmente a través de una oficina no oficial, pero bueno, son los comunicados oficiales que largan de esta red social llamada Oficina del Presidente, que la extradición de Machado es inmediata. Así que a seguir ese tema, porque he escuchado también distintos colegas que hacían entrevistas a periodistas de otras partes del mundo, de España, de El Salvador, de Ecuador, todo el mundo levantando teléfonos a colegas aquí en Argentina para que den ya datos de quién era José Luis Espert. Tal vez nosotros acá porque transitamos la cotidiana, repetimos, está cada uno con sus problemas, con sus complicaciones. Bueno, aquí que en el comentario Joaquín un poco nos comentaba, pero la cantidad de datos que hay detrás de esto, le damos la relevancia que tiene que tener, porque hablamos de Espert no es el único, pero sí es de la punta del iceberg, ¿no? Que refleja cómo el narcotráfico paradójicamente, ¿no? Se institucionaliza de alguna manera, pero sin dejar de recordar que siguen saliendo datos de la encuesta permanente de hogares en base al INDEC, las juventudes, ¿no? 18, 20, 30, hasta 40. Hay una generación ya que prácticamente se acostumbró que su vida laboral es en negro, jubilados que volvieron a salir a trabajar y salieron a trabajar en negro. Situaciones que no... Bueno, se sigue habiendo tristes relevamientos, ¿no? Que hace UNICEF, que ya son más los chicos que se van a dormir sin cenar, ¿no? Y hasta el año pasado habíamos hecho un videíto, un comentario, mejor dicho, de 1 millón de niños que se van a dormir sin cenar. Entonces, por supuesto, lo de Espert le damos la relevancia que tiene que tener, sin dejar de tener en cuenta, ¿no? Todo lo que viene pasando detrás de eso.
Pero bueno, vamos ya con lo último, porque veníamos viendo el costo que tenía esto, y entonces, en breve orden cronológico, el año pasado Franco nos dijo, ahora esto es más rápido, más eficiente, mucho menos costoso. ¿No? Bueno. 3 doritos después, claro, como dirían. Escándalo de Esper, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos el pelado de la boleta o lo dejamos? O no sé, o le decimos a la militancia que se ponga con un fibrón rojo a ponerle pelo y Santilli en la boleta. ¿Qué hacemos con esto que habíamos vendido como que era tan barato? Uh-huh. Bueno, Guillermo Francos no tuvo muchos rodeos y nos dio una explicación. Lo escuchamos y ya vamos al cierre. Exactamente. ¿El costo $10 millones, más o menos? ¿Quién lo paga? No lo sé, no tengo ese número. Bueno, tendrá que resolver el juez cómo se procede en esta circunstancia y por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume. O sea, lo Todavía pagaría no el partido, no los argentinos con los impuestos. Bueno, obviamente, yo creo que si esto no está previsto como una circunstancia concreta en la justicia electoral, a ver, porque si hay que reimprimir boletas puede ser por distintas circunstancias, pues puede cambiar también el candidato a otro partido, puede morir un candidato a un partido, puede pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, si eso no está previsto y el juez dice que lo tiene que pagar la Libertad Avanza, tendrá que pagarlo la Libertad Avanza. Ok. ¿No? ¿Y el partido tiene los $10 millones? No lo tiene, tendrá que ver cómo obtiene, cómo lo junta, ¿no? Tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Pero eso es algo que tiene que resolver la justicia. Apoyos, donaciones, tendrá que recurrir a apoyos, donaciones. Es genial. No, chicos, lo que están escuchando es tal cual. Esto, vuelvo a repetir, es genial. Parece que estamos en un circo, en un show, claro. Pero bueno, este es el gobierno nacional, claro, que tenemos, las personas que están al frente del gobierno nacional, y un Guillermo Francos que decía que, bueno, que si la justicia lo dictamina, se tendrá que hacer cargo la Libertad Avanza. Un Eduardo Feynman que le preguntaba, y bueno, ¿la Libertad Avanza tiene ese dinero? No, bueno, veremos cómo lo conseguimos. Bueno, Espercha puede aportar 200.000. Claro. Si se lo dejan usar. Que nunca aclaró tampoco qué hizo con ese dinero, si lo devolvió cuando se canceló la relación contractual. Que eso venda. Tampoco lo aclaró. Claro. Bueno, Caro, eso también otra. Él había mencionado relaciones contractuales. Claro, no figura el contrato, él dice que se canceló por la pandemia. Bueno, ¿y qué pasó con ese adelanto? ¿Lo devolvió? ¿Se lo quedó? Son muchos interrogantes que tenemos acá. Y en este contexto, no nos olvidemos que continúa la investigación por las coimas de Karina Milei, que está citada a declarar, que hasta ahora no lo ha hecho, que la justicia sigue pidiendo su declaración. Decíamos en las elecciones anteriores, en distintas presentaciones que hicieron en distintas ciudades, han sido echados por los ciudadanos. Vimos a un José Luis Esper que en una ocasión tuvo que salir en una moto huyendo, precisamente porque no se hacen cargo de lo que generan. Bueno, y en esta ocasión, por estos días ha sucedido lo mismo el fin de semana en Santa Fe, donde Javier Milei fue a darle el visto bueno a uno de sus candidatos y finalmente no pudo hacer la caminata porque también las mismas personas allí lo echaron. Este es el contexto en el que estamos. Por eso volvemos a hablar. Corrupción, nerviosismo y manotazos de ahogado en un clima completamente crispado. Totalmente. Bueno, también, ¿no? Un poco nos consultaban respecto de, bueno, cómo viene un poco la mano acá. Hacemos un brevísimo, ¿no?, comentario al respecto de la situación provincial. La situación provincial, lo cierto es que medio que los candidatos de la provincia de Santa Fe, un poco viendo el termómetro de la nacional, están ahí, quienes se muestran un poco más visibles, son por ahí Carlos Delfrade, bueno, Karen Tepp, que estrenaron, ¿no?, el colectivo para hacer las recorridas. Pero decíamos, al calor de lo nacional, por ejemplo, si todavía no lo conocen,
Agustín Pellegrini es quien va a ir de diputado nacional por la Libertad Avanza en Santa Fe. Había previsto una recorrida con Milei, por aquí por el Río y por parte de la peatonal de Córdoba. Bueno, se suspendió y fueron a Santa Fe directamente. Y en Santa Fe también, esto que comentabas, ¿no? Hubo disturbios y no se pudo terminar de completar. Bueno, terminaron haciendo una foto muy rapidita entre Javier Karina Milei, Romina Díez y Agustín Pellegrini. Y Javier Milei inmediatamente se subió a un vuelo y se fue a conversar con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Pero bueno, este es el contexto, ¿no?, en el cual el tema del narco, Spert, Machado, la extradición, lo de Libra, que se siguen pidiendo explicaciones, lo de cómo va a seguir la campaña y qué define el gobierno acá 18 días, ¿no? Y un sistema que nos está costando carísimo, mientras la población, bueno, continuamos viendo de qué manera llegamos, ya ni siquiera a fin de mes, sino a mitad de mes.